Hola, bienvenidos de nuevo al canal de la técnica del eterno performance. Para hoy vamos a ver cómo ver pelis de miedo y no tener miedo. Acompáñenme y descubramos juntos este misterio. Antes de iniciar, quiero leerles una cita. A ver, ¿ustedes qué piensan y cómo se interrelaciona con este tema? Abro comillas, hasta que hagas inconsciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Ahora vamos a empezar con una pequeña introducción y observar dos imágenes interesantes para ver ustedes qué piensan. En esta primera imagen estamos observando un mensaje, ¿cierto? Y al mismo tiempo hay una tipografía, que es la forma en la que las palabras están escritas. Y es curioso, porque de alguna forma esta tipografía es como cercana, tranquila, tal vez amigable, pero ahora veamos esta. Lo interesante de esta imagen y de la anterior que acabamos de ver es que las dos tienen exactamente el mismo mensaje, pero la forma es donde se encuentra la diferencia. Una nos genera de alguna forma tranquilidad, cercanía. Quisiéramos tener este mensaje de un ser amado, pero la otra definitivamente es un poco rara. Ahora vamos a adentrarnos a un ejercicio muy simple que es cómo podemos observar desde múltiples puntos de vista una diferente imagen. Y para ello vamos a tener el cuadro de Munch, el grito. Para poder adentrarnos en este proceso, lo primero que vamos a hacer es iniciar a cortar los planos. En primer plano tenemos a esta persona que está gritando, tiene las manos en su cara y está un poco contorsionado. Fijémonos también en el color de su rostro y de su ropa. En este segundo plano tenemos un muelle. A lo lejos tenemos a dos personas. En un tercer plano tenemos la arena y un lago. Y si se fijan bien, hay como unos esbozos de unos botes que hay como a lo lejos. ¿Se habían dado cuenta? Y por último tenemos lo que parece ser una tarde, naranja y amarilla. Ahora lo que estamos haciendo es simplemente observar la parte figurativa, lo que directamente nos está diciendo la imagen. Si nos acercamos un poco más, vamos a poder entender las relaciones sensibles y desde allí depende el análisis del color y las formas de lo que hay dentro. Entonces, por eso les decía al principio que observaran el color de cómo está pintado el personaje principal. Y esto es debido a que, si lo notan, existe una relación entre todas las cosas que existe a su alrededor y él. Hay un punto focal, la observación directamente de ese ser. Está en soledad, en un movimiento como retorcido, con su boca gritando y una cara de lamento. Y ahora, ¿cómo esto nos hace entendernos a nosotros mismos? Comprendamos cómo nosotros hemos también estado en esa posible emoción, o si alguna vez hemos tenido una persona cercana a la cual hayamos visto de esta manera. También podemos entender y reflexionar a través de esta imagen por medio de emociones como la melancolía, o la tristeza, o la desesperación o desesperanza. Todos estos elementos nos dan información de nosotros mismos, de cómo llevaríamos a cabo este proceso de manejo emocional. Y es por eso que me parece muy interesante hablar de arte. Ahora estamos viendo una imagen un poco rara. ¿Qué tal esa intro? Un poco difícil de ver, ¿no? Y esto se debe a que la imagen, cuando comienza desde la oscuridad y está relacionada con un sonido, nos genera una tensión emocional que nos hace sentir lo que tal vez esté pasando el personaje, como si nosotros estuviéramos viviendo en su carne. Y también me gustaría de nuevo hacer el trabajo de los planos para poder comprender varias cosas de lo que está pasando aquí. Si te está gustando lo que ves, no te olvides de suscribirte, dejarme un me gusta, compartir y comentar. Me ayudarías un montón. Muchas gracias. En el primer plano tenemos al personaje principal de esta escena. No voy a hacer ningún spoiler y la película se llama La Noche del Demonio del 2010.
Este personaje es un personaje que se va a interesar en la historia y va a querer ayudar a la familia donde ocurren estos sucesos macabros y misteriosos. En este segundo plano estamos viendo al demonio. Fíjense bien el color. ¿Recuerdan de qué color era la camisa del personaje principal? Ahora vemos el tercer plano, el que está al fondo, la pared. Y si se dan cuenta cómo pareciera que hay una relación entre el personaje principal y este fondo en específico. Ahora que lo vemos totalmente, nos damos cuenta que hay directamente una relación entre el personaje principal, que está de azul, y la pared. Y entre ellos dos aparece una cosa que no es normal y algo por lo cual tener miedo. Si nosotros comenzamos a observar el cine de miedo a través del entendimiento de cómo este narrador, este guionista nos está mostrando la historia, permitimos reenfocar todo el proceso a entender que no necesita darnos miedo, sino tal vez un ápice de intentar entender cómo nos está contando esta historia. De esta manera podemos entonces comprender que nos estamos acercando empáticamente al personaje y es por eso que nos genera miedo, porque nos hace sentir como si nosotros estuviéramos ahí. Pero si lo vemos desde la forma creativa en la que este director nos está acercando a todo este proceso, se vuelve muy distinto, porque entonces sabemos lo que va a pasar, pero la manera y lo que nos estamos preguntando es cómo es que va a pasar. También podemos entender con este último ejercicio que el sonido acompaña directamente a la emoción. Si nos permitimos observar directamente que vamos a tener miedo, entonces no nos dejamos fluir tanto por ello, sino que estamos viviendo la experiencia que una persona está creando para contarnos esta historia. Ya no somos solamente el efecto, sino que estamos viendo el proceso de cómo fue creado. Otro elemento muy interesante para darse cuenta es el maquillaje. Y esta manera de observar las cosas es importante porque logra hacernos conectar y salir solamente del miedo para observar cómo un maquillaje puede demorar un montón de tiempo y cómo esa construcción nos da miedo. ¿Por qué exactamente nos da miedo? Entonces ya sabemos que existe un color, el color de sus ojos, el color de sus dientes. Todo este proceso en conjunto con el hecho de que sale en un primer plano nos genera esa angustia interna. Pero todo este proceso es más manejable si podemos comprender todo esto que es lo que nos está pasando adentro. Por último, contarles de una escena que es del Conjuro 1 y me parece muy interesante porque acostumbro a ver las películas de horror así. Y es porque existe muchísima creatividad en la manera en la que cada guionista me está contando su forma de hacerme dar miedo. En este caso es una familia la cual tiene unos niños y juegan a las escondidas y la idea del juego es que cada vez que aplauden, tienen 3 intentos, la madre se acerca al lugar donde los escucha y de ahí entonces los encuentra. La mamá, la persona quien juega, tiene solamente 3 oportunidades para pedir los aplausos. Aquí lo que sucede es que ella se queda encerrada en el sótano y prende un fósforo. De repente existe una música tensionante y salen unas manos pequeñas de niño aplaudiendo. Y en ese aplauso se apaga la cerilla. Si se dan cuenta y se conectan directamente con esta forma en la que les estoy contando, creo que también puede producir miedo, porque es en nuestra cabeza donde nosotros estamos creando el diálogo de terror. De esta manera podemos comprender todos los procesos que están sucediendo a través de esta emoción y podemos no solamente sentirnos con miedo, sino observar cómo es que sucede. Déjenme en los comentarios qué les parece la relación entre el título de esta película y la frase que les dejé. A ver, los leo. Y por último, darles las gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Así que, chao.